fue que platicamos con Pancho Hinojosa, con este escritor que presentaba su libro Inchi Farofe. Sí, sí, sí. Que es una cosa de verdad interesante y divertida. Al final, Francisco Hinojosa pues ha sido una persona que ha tratado y que ha sido fundamental, ¿no? En la literatura para niños, en la Y no literatura tan niños. infantil, sí. Y también tiene otros que no van dirigidos a niños. Pero al final sí es un personaje que ha tenido, pues digamos que siempre esta presencia, ¿no? Recuerdo la ocasión que estuvo Pancho Hinojosa con nosotros en el estudio de Al Aire, habrá sido 2010-2011, con Alma Carrasco y la gente del Consejo Puebla de Lectura, que nos encontramos en el estudio de Al Aire, hoy desde casa. Pues nosotros y él. Francisco Hinojosa, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Gusto estar aquí otra vez contigo. Ya después de varios años. Sí, hombre, varios años, Pancho, pero estás igualito. Ojalá. Todos los años pasan. Francisco Hinojosa está con nosotros y me da mucho gusto saludarte, Pancho, para hablar de pues varias cosas. Bueno, de entrada, la participación que tienes en el Hey Festival, donde estarás presentando y hablando sobre un libro que la verdad es que a mí me parece una absoluta maravilla. De entrada, pues ya desde el nombre, Inchi Farofe. Es una maravilla el libro y bueno, pues evidentemente de lo que trata. Platícanos un poco el origen, Pancho, de Inchi Farofe. Bueno, pues te cuento que sí es un proyecto que se inició hace más de 15 años, nada más con una sola idea: escribir un libro que se llamara Pinche. Ajá. Pero claro, si escribía un libro así, no iba a haber escuela en la que entrara, no iba a haber maestro que se lo diera a sus alumnos a leer, no iban a permitir los padres. Entonces decidí darle una vuelta de tuerca y en vez de pinche ponerle inchi, que también es una manera en la que nos referimos a esta palabra, que por cierto para José Emilio Pacheco es quizá la palabra autóctona mexicana más reconocida. Y entonces, bueno, le di la vuelta y le puse Inchi, y claro, como se reconoce detrás de eso algo que molesta a los adultos, pues decidí que este niño que usaba tanto la palabra la convirtiera en una palabra inventada por él y que tuviera también un significado similar, o sea, el sentido que el hablante quiere darle a la palabra. Y esa palabra fue farofe. Oye, que además eso es fundamental, ¿no? Las palabras van adquiriendo también la forma de acuerdo a la intención de cada persona, tanto a la que le quieres dar como a la que interpretan. Por supuesto, y además el tiempo nos va dando así una amplitud para ver cómo evoluciona la lengua. Yo cuando era niño, si le decíamos a alguien buey, y además con B, ajá, era decirle animal, es decir, es un asno. Sí. Y ahora esto cambió de ortografía, ahora se escribe con W o se escribe con G y con diéresis, y significa amigo. Ya es todo lo contrario, y además amigo entre pares. Entonces, bueno, es también una reflexión acerca del sentido de las palabras. El sentido de las palabras y la manera en que también el lenguaje se va modificando y se va creando. En el caso de este libro de Inchi Farofe, él pues crea sus palabras para expresar lo que él quiere sin necesidad de ponerlo a consideración de los demás. Claro, pero sucede que el mundo adulto, el mundo de las instituciones, pues tiene normas mucho más rígidas que las que tiene un hablante. Y claro, pues la Academia de la Lengua, las academias de la lengua, porque además no me refiero a una en específico, sino las academias de la lengua, tienen que intervenir y decir, si esta es una palabra que es de uso común, está en la calle, tenemos que definirla. Pero ¿cómo definir una palabra indefinible? Y eso es también una crítica soterrada, claro, quien lo quiera darle, un adulto que le quiera dar una lectura así, se lo puede dar, pero para un niño pasa como
estos señores que hacen los diccionarios, ¿no? Y que todos consultamos. Oye, Pancho, ¿tú tenías tus palabras? ¿También te inventabas tus palabras? Uy, muchas. Recuerdo así, la primera, es más, yo no la recuerdo, la recuerdo a través de mi madre, que yo, cuando estaba molesto, le decía a alguien, vete a la bilichona. Y claro, después me preguntaron, ¿y eso qué significa? Claro. Yo, por tener algo que contestar, decía ciudad universitaria. Vete a la bilichona, es irte a ciudad universitaria. ¿Y por qué ciudad universitaria? Bueno, sí tenía yo presente CEU en mi infancia, tirando la adolescencia, porque iba mucho al auditorio, hoy llamado Che Guevara, a presenciar los ensayos de la OFUNAM que dirigía entonces Eduardo Mata. Y entonces, bueno, iba con frecuencia a la UNAM. ¿Por qué le llamé bilichona? No tengo la menor idea. Pero es sin duda una buena palabra. Recordaba, no sé si lo recuerdas también, que Tintán había propuesto el lenguaje también, ¿no? que se inventó el mautro, que decían, de donde se desprendió la palabra catafixia. Claro, claro, sí. Y además así se siguen inventando palabras y seguimos importándolas también de otros idiomas. Digo, ¿quién dijera que yo iba a saber lo que significaba un podcast o un chat? Todo eso yo me veo en retrospectiva y digo, ¿cuándo aprendí yo esas palabras que además todavía ni siquiera sé muy bien qué significan? La última vez que me invitaron a un podcast, tuve que pedir que me explicara qué significaba eso. O unas palabras, Pancho, te saludo, antes unas palabras que ya estaban como que en el olvido, ¿no? Por ejemplo, regresó recientemente la palabra fax con un complemento, burofax, ¿no? Uno se imagina, ¿no? Uno se imagina que le mandaron un comunicado a una empresa o a alguna institución por medio de ese aparatito de hace más de 20 años, ¿no? Pero no, es un escrito que va sellado con la firma de los que están en esa negociación, imagínate, ¿no? Palabras que ya habían desaparecido y que hoy regresan también, ¿no? Y hoy regresan y digamos, estamos así con una sed de ver los nuevos avances tecnológicos de punta, que si yo de pronto volteo a hacer una reunión, perdón, voy a ver mi anillo, porque van a pasar una retransmisión del gol que hizo el América. Entonces, no nos vas a decir dónde compró ese anillo, ¿no? Pero no te vas a sorprender de que existe una tecnología así, ¿no? Y ya no nos sorprendemos. Y yo creo, fíjate, que a eso se debe un poco el éxito que tuvo Harry Potter. En Harry Potter no existe tecnología. No hay ni luz eléctrica, todos son velas, y yo creo que hay una especie como de nostalgia que tiene la infancia de un mundo primigenio, ya no copado por toda esta tecnología, ¿no? Y por estos nuevos inventos que tenemos que estar al día y que solamente las nuevas generaciones están completamente al día. Nosotros nos tenemos que poner al tanto y con mucho trabajo. Oye, Pancho, también tú pues encontraste, entre otras cosas, en Twitter el lugar ideal, el lugar específico para el compartir tus pensamientos en 140 caracteres, ¿verdad? Sí, me gustaba más cuando eran 140 y no 280. Y fue para mí una gran compañía. E hice, además, a través de Twitter, buenos amigos y buena compañía que tuve. Yo había tenido una separación reciente cuando entré a Twitter y encontré ahí, porque además yo soy insomne, encontré a altas horas de la noche, más bien a primeras de la madrugada, pues a mucha gente que también estaba en la misma situación que yo y terminamos siendo amigos o conocidos, pero teniendo una buena conversación. Recuerdo en 8.8, el miedo en el espejo de Juan Villoro, que ahí refiere, ¿no? Que están ustedes en Chile y que buena parte de la comunicación que ejerces ahí es a través de Twitter, ¿no? Que de alguna manera eras quien iba reportando, además con el estilo que te ha caracterizado a lo largo de los años, lo que estaba sucediendo allá. Cierto, 27 de febrero, 3:30 de la mañana del 2010. No lo voy a olvidar, porque sí,
a veces todos los temblores, pero ese sí fue ritmo que lo recordaré siempre, ¿no? Sí, oye, pues es que un temblor de 8.8, además ustedes estaban ahí por una reunión literaria, ¿no? Por un encuentro que se hace cada 3 años, promovido fundamentalmente por la Fundación SM, que este año se iba a celebrar, por cierto, en España, y que, bueno, pues, como todas estas cosas que están sucediendo, pues se tiene que hacer de una manera virtual. Creo que ya se hizo. Y sí, estábamos ahí un día antes del terremoto, se había presentado un catálogo llamado Catálogo de Autores de Literatura Infantil y Juvenil de América Latina. Pues estuvo a punto de quedar obsoleto en un día. Sí, qué cosa. Y bueno, pues todo lo que tuvieron que pasar para regresar a México, ¿no? Que ahí lo va narrando Juan en 8.8, pero que bueno, pues sin duda es una de las historias que van quedando ahí marcadas, ¿no? Por supuesto, sí, y a mucha gente la marcó. Yo no tenía ningún problema, no tenía que estar así en un trabajo fijo, tenía donde hospedarme, pero mucha gente tenía que regresar a su trabajo. Había una mujer embarazada que no quiso regresar a su cuarto, prefería dormir en el lobby. Había quien sí tenía apoyo para ser repatriado, y hubimos, como el caso de los mexicanos que tardamos mucho más tiempo en poder regresar. Pero bueno, todo tuvo así un sentido. Fíjate, el día siguiente, era 28 de febrero, era mi cumpleaños. Fíjate. Entonces dije, bueno, pues yo lo iba a festejar en el avión, vaya, no festejar, iba a estar en el avión. Pero unos amigos, entre ellos Juan Villoro, Yolanda Reyes, Daniel Goldin, pues me dijeron, te invitamos a comer. Y encontramos, sí, algún lugar abierto, ¿no? Y comimos. Pero es lo mejor que tengo también de ese evento. Fíjate que es curioso cuando el previo al temblor del 17, días antes, de hecho el 5 de septiembre, Juan estuvo aquí en la universidad para hablar de los rapsodas de la radio. Él dictó ahí la conferencia, fuimos por él a su casa, vino, dio la conferencia y lo regresamos. Y en todo ese camino y en la conversación y en la plática hablamos del temblor anterior en Puebla, y a los pocos días viene del 17, y bueno, pues de repente este asunto de los temblores, que pues finalmente vivimos en una zona sísmica, pues terminan siendo referentes de cosas, ¿no? Cuando el temblor pasaba esto y había esto, ¿no? Recuerdo que nos tocó vivir un temblor juntos, compartimos durante unos cuantos meses una casa, fuimos roomies, digamos, durante un breve tiempo, y nos tocó un temblor fuerte, y recuerdo que en de Chile, de Santiago, bajamos, nos encontramos en el lobby, y me dijo, ya vivimos un temblor, ahora sobrevivimos otro. Sí, porque sí se sentía el otro, es como un temblor que se te mueve el tapete, pero sí veíamos, duró además tanto, que veíamos que esto podría acabar muy mal. Claro. Oye, me estaba acordando, ¿cuántos años ya de La Peor Señora del Mundo? Fue en el 92, o sea, 28 años. Fíjate, nada más, 28 años y generaciones varias que crecieron leyendo La Peor Señora del Mundo. Te escuchaba en alguna charla, en alguna entrevista, ya no recuerdo dónde fue, que decías que habías tenido una presentación donde la mayoría de la gente eran adultos. Sí, bueno, porque este libro se ha transformado en muchas cosas, desde concursos de disfraces, obras de teatro, profesionales e interprofesionales, escolares, videos, y entre otras cosas yo participé en un espectáculo con un grupo de músicos, la Orquesta Basura, y lo presentamos las primeras veces en un lugar que se llama Bajo Circuito, y que nada más se permitía la entrada de adultos, y se llenó, eran más de 350 personas, y se llenó de adultos porque había venta de bebidas alcohólicas. Okay. Y
2 días después hubo una presentación ya familiar y las que hubo se llenaron. Y en la experiencia de hace 2 años en Oaxaca, en la Feria del Libro, en la Filo, también nos presentamos, pero había un aforo de 800 personas y había 1,600. Entonces tuvieron otras 800 que esperar 1:30, 2 horas para que pudieran entrar a una segunda función que no estaba prevista, ¿no? Qué historias, la verdad, alrededor de la peor señora del mundo, que van pasando generaciones, que van, tú tienes obras, trabajos que tienen que ver también con los adultos, pero sin duda el asunto de escribir para niños es un gran reto. Me acuerdo cuando lo platicamos aquella vez, decías, pues es que los niños al final, si no le gusta, pues no le gusta, y te lo va a decir y te va a poner, o sea, no va a andar cuidando las formas, ¿no? No, a menos que lo estemos obligando como padres o como maestros. Hay cosas más importantes en la vida que leer un libro que no te atrapan, ¿no? Sí. Y que bueno, pues al final hoy sin duda eres un gran referente de la literatura infantil, pero creo que al final sí llegaste en un momento en que no había muchas cosas que leer, o sea, no había una literatura diseñada específicamente para los niños, ¿no? Lo que había era una literatura muy ñoña, en la que trataban a los niños pues siempre con diminutivos y pensando que no eran seres pensantes, vaya. Y claro, cuando empiezan a entrar temas más duros, temas que no considerábamos que fueran propios para ser leídos por niños, pues nos dimos cuenta de que no entendíamos a los niños. No es que no pudieran leerlos. Ahora sí hay una cantidad de libros que tienen que ver, no sé, desde con desapariciones forzadas, con la muerte, con el divorcio, con la diversidad sexual, con temas que antes pensábamos que era imposible que pudieran tratarse literariamente para un público infantil. Hoy sí lo son. Oye, Pancho, ¿y cómo atrapa a un escritor, a un niño en esta época cuando está lleno de esos temas que tú estás tratando, pero también cuando la tecnología también lo absorbe, cuando a lo mejor un libro de papel no le llama la atención? Pues mi opinión es todo lo contrario. Yo sí veo a niños, porque voy mucho a las escuelas, voy a ferias de libros escolares, tanto en escuelas públicas como privadas, y veo que comparten libros, y veo que compran libros, algo que cuando yo era niño era impensable. Y ahora sí los veo muy cercanos y, claro, hay una gran cantidad de historias de México, de Iberoamérica, del mundo, para niños. Es un abanico tan amplio que de verdad tienen dónde escoger y creo que se pueden divertir mucho. Claro, sí, como dices, Isra, la verdad es que podría resultar un poco complicado que los niños ahora se interesaran, ¿no? Teniendo tantos estímulos allá afuera, pero yo creo que sí, Pancho tiene razón en este sentido de que ahora hay tanta diversidad de temas que a los niños de verdad les atrapa y les encanta leer. Entonces, tener una más alternativa, sin duda. Yo creo que al contrario, ¿no? Es como los libros están ahí para ellos y las otras cosas, pues también, pero ya forman parte como de lo normal y no tanto como... Y los temas que pueden encontrar en los libros son súper interesantes. Le resultaría más novedoso un libro, ¿no? En ese exactamente, momento, ¿no? Exactamente. Sí, pues a ver, decían esa reflexión, ¿no? Que alguien podría decir, mira, el libro no tienes que conectarlo, no hay que recargarlo, no hay que actualizarlo, no necesitas internet para leerlo. ¡Qué maravilla! ¿Quién inventó el libro? Sí, no pide nada, está ahí, en el momento. Es como el coronavirus. No hace nada, está ahí tirado y no afecta a nadie. Claro, cuando ya entra el aparato respiratorio, se convierte en un monstruo. Y aquí también un libro está ahí, no exige nada, y cuando ya lo tomas y cobra vida, ya es cuando te da, te metes en esas historias y en ese mundo, pero de verdad no exige nada. En cambio, las tabletas, los celulares, están así como exigiéndote siempre que los tengas actualizados y que los tengas conectados. Con pila. Sí. Requieren de mucha más atención. Pancho, entonces, ¿tienes la charla en el Hey Festival el sábado es? ¿El sábado? El sábado déjame ver.
De 11:15 a 12 horas. Ah, mira, de 11:15 a 12 tendrás la participación en algo que, fíjate que me llamaba eso la atención, la peor señora del mundo, lo planteas también en este libro del cual vas a hablar en el Hey Festival el próximo sábado, Inchi Farofe. Al final, pues todos ahí se van adaptando a las circunstancias y van tratando de sacar algo positivo de circunstancias que son absolutamente adversas. En el caso de la señora, pues la propia señora, y en el otro caso, pues la gente que no acepta el Inchi, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Y hoy adaptarse a la circunstancia que es hacer una charla como la que vas a tener a distancia con un evento que se hace de manera virtual, digamos. Sí, ya había estado en 2 Hey Festivals, uno en Cartagena de Indias hace como 8 años y otro en Jalapa, cuando se hacía en Jalapa. Y las 2 fueron experiencias para mí maravillosas. Tuvieron así mucho sentido por todo lo que escuché, por todo lo que vi, por todo lo que platiqué con participantes y con público en general. Realmente fue fantástico. Y qué bueno que el hecho de que exista toda esta pandemia no haya impedido que se pudiera realizar, aún así fuera de manera virtual, ¿no? Pancho, pues te agradecemos esta comunicación, de verdad que es un gusto siempre platicar contigo y bueno, pues disfrutar la lectura de todo de todo tu trabajo, que algunos nos decías que te llevó 15 años. Pero la verdad es que se disfruta mucho leerte y por supuesto platicar contigo, Pancho. Pues muchas gracias y ahí estamos al habla siempre. Venga. Pancho, te mandamos un abrazo con cariño. Adiós, muchas gracias por esta comunicación con nosotros aquí en Al Aire.